Y el Señor demanda de nosotros obediencia total, no parcial. Es como cuando comienzas a limpiar la casa, pero dejamos escondida la basura en un rincón, ¿no? Abajito del sillón, abajito del tapete. Ya aparentemente la limpiamos, pero esta basurita la dejamos ahí. Debemos de rendir todas las áreas de nuestra vida a Dios, porque la obediencia parcial viene a ser desobediencia. Y aunque Joás comenzó bien, obedeció solamente parcialmente, no derribó los lugares altos. Y tal vez tú comenzaste bien, pero ahí eras de tu vida donde el Señor te está llamando y te está diciendo: hey, ¿qué onda con esta área? Un rey que comenzó bien, pero no perseveró. Y quiero que me acompañe. Voy a estar leyendo todas las citas en la versión Reina Valera. Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Uno de estos días en la semana, mi esposa me leyó un plan bíblico, y justamente me leyó y meditamos un poquito en este rey que hoy quiero que meditemos, porque meditábamos en eso, tuvimos un momentito de orar. Ella me estaba leyendo esta porción de las Escrituras y recordé la historia de este rey, y creo que podemos encontrar una enseñanza muy buena. Así que un rey que comenzó bien pero no perseveró. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2 dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿De qué rey vamos a hablar? Del rey Joás. Diga después de mí: Joás. Joás fue un rey que comenzó muy bien. Aquí acabamos de decir que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora quiero explicar un poco con respecto a la historia de Israel, de la nación de Israel. La nación de Israel era gobernada por Dios. Se dirigía por un gobierno teocrático. Es decir, Dios era el que les guiaba, que les dirigía. Pero hay un momento donde el pueblo de Israel se empiezan a quejar y empieza a decir: no, nosotros queremos un rey. Así como lo tienen las demás naciones, nosotros queremos un rey. La historia en el libro de Jueces nos narra que no tenían reyes o gobernantes, pero sí habían jueces. Jueces que en cierto sentido lideraban a la nación de Israel. Uno de ellos fue, por ejemplo, Sansón. Y el último juez de la nación de Israel fue Samuel. Era un juez y era profeta. Entonces Samuel empieza a escuchar que la nación de Israel querían tener reyes. Ya no querían tener ese gobierno teocrático, es decir, que Dios directamente los gobernara, sino querían tener una persona, un rey. Y Samuel se enoja y se molesta porque dice: Señor, ellos están pidiendo un rey y te están despreciando a ti. Y Dios le dice: mira, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Entonces, si ellos quieren rey, pues vamos a darle un rey. Y ahí tiene medita Samuel. Samuel sabe que los reyes se enseñorean, que a veces abusan, oprimen al pueblo, pero a fuerzas Israel quería un rey. Y Dios se los otorgó. Les pone el primer rey de la nación de Israel, fue Saúl. Después Saúl enloquece y Dios les provee otro rey, que fue el rey David. Después del rey David, el hijo de David reina, que es Salomón. Y son los primeros tres reyes de la nación de Israel: Saúl, David y Salomón. Pero después de Salomón ocurre algo. Uno de los hijos de David, Roboam, hace una especie de golpe de estado en contra de su padre y la nación se divide. Uno de sus hijos divide el reino. La nación de Israel estaba basada en 12 tribus, y entonces se divide el reino, y 10 tribus se van para un lado y 2 tribus se van para otro lado. Y aunque era una misma nación, 2 reinos: el reino del sur y el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá. Y entonces toda esa historia la vemos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Vemos la historia, cómo la nación se divide. Sigue siendo Israel, pero por eso es que cuando usted lee las Escrituras, el reino del sur o el reino del norte, el reino de Israel o el reino de Judá, se dividió. Y entonces al mismo tiempo tenían 2 reyes. Y hubieron muchos reyes. Después de Salomón hubieron muchos reyes. El problema es que después de Salomón, la mayoría de los reyes, dice las Escrituras, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
La mayoría, no todos, hubieron reyes buenos, pero la mayoría hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí hay un rey interesante, que es el rey Joás. Y por eso el mensaje, un rey que comenzó bien, pero no perseveró. La vida de Joás nos enseña que no basta comenzar bien en la fe. Hace rato uno de los cantos, el primerito que cantamos, no sé si usted se lo sabía, pero es un canto bien viejito, que así se llama No Basta, y cantábamos no basta solo con cantar, y al final termina diciendo es necesario morir. Entonces no basta solamente con que cantemos canciones bonitas, no basta que nos aprendamos uno que otro versículo, no basta que hayas comenzado bien en la fe, porque si usted está aquí es porque en algún momento comenzó bien en la fe. Pero eso no es suficiente, es necesario perseverar hasta el fin en obediencia al Señor. Joás fue un rey que subió al trono, fue el rey que tuvo Judá más joven. ¿Sabe cuántos años tenía Joás cuando le tocó reinar sobre Judá? 7 años. ¿Se imagina? Mi hija Anita ya cumplió 10 años, ¿verdad? 9, perdón. Se nos olvidan a veces las edades de nuestros hijos, ¿verdad, papás? Mi hija Anita tiene 9 años. Este rey comenzó a gobernar Judá a los 7 años. Fue el rey más joven de la nación de Judá. Subió al trono siendo apenas un niño de 7 años y tenía un mentor. Lo dice ahí, lo voy a volver a leer. Dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Es decir, que Joás estaba bajo la dirección, la mentoría, el liderazgo del sacerdote Joiada, y empezó bien. Dice las escrituras que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Comenzó su reinado con rectitud a pesar de que era muy joven, era un niño, 7 años. ¿Qué fue de las cosas buenas que hizo Joás? Promovió la reparación del templo porque el templo estaba destruido. Mostró celo por las cosas de Dios. Sin embargo, cuando su mentor, su líder muere, Joiada, su corazón se desvió y permitió que en Judá entrara idolatría y no terminó bien. Joás murió de una manera trágica y su historia nos recuerda que la fidelidad a Dios no es cuestión de un momento de éxtasis, de una experiencia religiosa que tuvo en algún momento. No, miren, la historia de Joás nos recuerda que la fidelidad a Dios no es cuestión de un momento, sino de toda la vida. De toda la vida. Porque Joás comenzó bien, pero cuando muere su líder Joiada, su corazón se desvió y terminó mal. Y podemos aprender de él. Punto número 1, Joás y su buen comienzo. Voy a regresar a Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 3. Dice: desde 2 y 3. Segunda de Reyes 12, versículo 2 y versículo 3. ¿Ya está ahí conmigo? Dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, Joás tuvo un buen comienzo, pero se le olvidó derribar los lugares altos. Sobre todo en el libro de Reyes, en varias ocasiones vemos los lugares altos. Y no derribó los lugares altos, o sí derribó los lugares altos. ¿A qué se refiere? Miren, los lugares altos se utilizaban para ofrecer sacrificio y ofrendas. Por ejemplo, Samuel se iba a los lugares altos para ofrecer sacrificio, oración y ofrenda a Dios. Pero también esos lugares altos muchas veces los ocupaban para la idolatría y sacrificios paganos, para adorar a Baal, a Acera. Y entonces, en el reinado de Joás, dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios,
pero no destruyó los lugares altos. Esos lugares que en su reinado se habían levantado para adorar a Baal, para adorar a Acera, eso no lo quitó, lo permitió. Y eso fue desviando su corazón. Pero con todo eso, Joás tuvo un buen comienzo. Y un buen comienzo en la vida cristiana siempre va a ser resultado de la influencia correcta. ¿Quién estaba influenciando la vida de Joás? Joiada. Joiada fue un sacerdote bueno que tomó la vida de Joás como un hijo, como un mentor, y tuvo una buena influencia, y por eso Joás tuvo un buen comienzo. Y seguramente tú estás caminando al Señor, entregaste tu vida al Señor porque alguien te influenció correctamente o te está influenciando correctamente tu vida. Y fue en la vida de Joás. Fue guiado por un buen mentor. Dice que todo el tiempo le dirigió Joiada. Y la rectitud de Joás estaba ligada a la guía de un hombre de Dios. ¿Quién era el hombre de Dios en la vida de Joás? Joiada. Y todos necesitamos tener mentores espirituales que nos dirijan en el camino para mantenernos firmes. No podemos nosotros solos. Joás tuvo su mentor Joiada y le ayudó a dirigir su vida por los caminos correctos. Un buen guía puede marcar nuestro inicio, pero solamente Dios va a determinar cuál es nuestro destino. Pero qué importante es tener personas que puedan ayudarnos, aconsejarnos, mentorearnos, para que nuestro corazón no se desvíe. Ahora, el versículo 4 y versículo 5 dice, y Joás, sigo en 2 de Reyes 12, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Joás comenzó a tener un celo por la casa de Dios. Comenzó a ver que habían detalles en la casa de Dios que tenían que ser reparados. Y entonces les dice, al pueblo, les dice, traigan ofrendas, porque la casa de Dios no puede estar así. Algunos pórticos estaban deteriorados, y hace el llamado, así como nosotros a veces les hacemos llamado, hermanos, ayúdenos, como hace rato decía, para el evangelismo necesitamos que nos apoyen, para el evangelismo que vamos a tener, vamos a hacer bolsitas de dulces para los niños con mensajes, y necesitamos de su apoyo. Joás tenía un celo por la casa de Dios, hace un llamado, y le dice a los sacerdotes, la gente va a venir a traer, y todas las ofrendas que traigan, recíbanlo, porque vamos a restaurar el templo de Dios. Y fue una de las cosas buenas que hizo Joás, impulsó la reparación del templo, porque el templo era símbolo de la presencia de Dios. Hoy el templo somos también nosotros, y debemos de cuidar nuestra vida espiritual, porque quien ama a Dios también va a amar su casa. Si usted ama a Dios, va a amar la casa de Dios. Usted es templo de Dios, pero también este lugar donde nos congregamos y que llamamos también casa de Dios. Con todo eso, Joás tuvo una obediencia parcial. No tuvo una obediencia total. Tuvo una obediencia parcial. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 3 que dice que con todo los lugares no quitó. Es el versículo 3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Aunque hizo mucho bien, dejó algunas áreas Joás sin rendirlas a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros. Estamos ahí caminando, pero hay unas áreas que decimos, obedecemos parcialmente a Dios. Fue lo que hizo Joás. Obedeció parcialmente a Dios, pero no derribó los lugares altos. Y tal vez hay áreas en tu vida que has rendido, has entregado a Dios, pero hay áreas que has descuidado. Y en el versículo 3 dice, con todo, Joás no derribó los lugares altos. Y el Señor demanda de nosotros obediencia total, no parcial. Es como cuando comienzas a limpiar la casa, pero dejamos escondida la basura en un rincón, ¿no? Abajito del sillón, abajito del tapete. Ya aparentemente la limpiamos, pero esta basurita la dejamos ahí. Debemos de rendir todas las áreas de nuestra vida a Dios, porque la obediencia parcial viene a ser desobediencia. Y aunque Joás comenzó bien, obedeció solamente parcialmente, no derribó los lugares altos. Y tal vez tú comenzaste bien,
Pero hay áreas de tu vida donde el Señor te está llamando y te está diciendo, hey, ¿qué onda con esta área? Punto número 2. Joás y su declive espiritual. ¿Cómo es que comenzó el declive espiritual en la vida de Joás y comenzó bien? Vámonos ahora a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 24. Está narrada la misma historia, pero nos da otros detalles. Segunda de Crónicas, capítulo 24. De hecho, este capítulo es el que meditaba con mi esposa estos días en la semana. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 17 y 18. Dice: muerto Joiada. ¿Quién era Joiada? El mentor, el sacerdote, el guía, el que mentoreaba ahí la vida de Joás. Dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Versículo 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Cómo comienza el declive en la vida de Joás? Y que así comienza el declive en toda persona. Cuando su corazón se empezó a apartar de Dios. Y Joás apartó su corazón de Dios y empezó a refugiarse en la idolatría. Número 1, ¿qué fue lo que hizo? Muere Joiada y Joás empezó a escuchar los malos consejos. Dice que vinieron los príncipes de Judá y se postraron delante del rey, pero no traían consejos buenos. Se postran delante del rey. Y Joás cambió la voz del sacerdote por la voz de príncipes. Muere Joiada, que era la voz que le ayudaba, que lo disciplinaba, que le decía: hey, no, esto no hagas, vete por acá, ten cuidado con eso. Ahora obviamente Joás no pudo evitar la muerte de Joiada, pero él tuvo que haber buscado otra voz que fuera como la de Joiada, que le guiara, que fuera su mentor. Pero cuando muere, él empieza a escuchar la voz de otros príncipes de Judá que le rindieron obediencia, pero lo guiaron por el camino incorrecto, lo contrario que le había enseñado Joiada. Y Joás cambió la voz del sacerdote por la de los príncipes. Ahora Joiada murió, pero habían otros sacerdotes y se había levantado otro sacerdote. De hecho, el que se levantó después de Joiada fue su hijo. ¿Sabe cómo se llamaba el hijo del sacerdote Joiada? Zacarías. Y ahora a Joás le correspondía escuchar la voz de otro sacerdote, pero él decidió no escucharla y escuchar la voz de los príncipes. Debemos de cuidar las voces que están influenciando nuestra vida y nuestras decisiones, porque eso fue la destrucción y el declive en la vida de Joás. Empezó a escuchar las voces equivocadas. Él al que tenía que escuchar era el sacerdote, o que ya no estaba, pero él tenía que buscar otro sacerdote que se pareciera o que le guiara, que fuera una autoridad para él. Pero al contrario, vinieron los príncipes, los que eran de rango menor que él, y aparte su corazón estaba apartado de Dios y lo le desviaron su corazón. Es como cuando un barco va siguiendo la brújula y va siguiendo el camino y de repente la brújula se avería y le cambia el destino. Cuando tú y yo empezamos a escuchar las voces equivocadas, aunque aparentemente íbamos por un buen camino, el hecho de escuchar las voces equivocadas, nuestro corazón se puede desviar, y fue lo que le pasó a Joás. Versículo 18 de 2 de Crónicas capítulo 24 dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Dice: desampararon, abandonaron la casa de Jehová y comenzaron a adorar las imágenes de acera. El hecho de que abandonaron el templo, literalmente abandonaron a Dios. Y debemos de cuidar nosotros mismos, no abandonar las cosas de Dios, no abandonar la oración, la palabra de Dios. Porque cuando empezamos a abandonar las cosas de Dios,
empezamos a abandonar a Dios mismo, empezamos a abrir la puerta, como en el caso de Joás, a ídolos. Cuando dejamos la casa de Dios, los ídolos van a tomar nuestra casa. Escucha bien, cuando dejamos la casa de Dios, abandonamos la casa de Dios, los ídolos van a tomar la nuestra. Y usted podría pensar que, bueno, un ídolo solamente es una imagen. No, un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar en nuestro corazón que le corresponde a Dios. Para algunos puede ser el trabajo. No, pastor, es que pues por causa del trabajo ya no puedo venir a la iglesia. Abandonaste las cosas de Dios por un ídolo. En este caso fue el trabajo, por cualquier situación. Y eso comenzó a desviar el corazón de Joás. Cuando dejamos la casa de Dios, los ídolos van a tomar nuestra casa. Y así comenzó el declive en la vida de Joás. Un versículo del 19 al 21, ahí mismo en Crónicas. Dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Es decir, Dios amaba a Joás, Dios amaba a toda la gente que estaba gobernando, él gobernaba Judá, y entonces les manda profetas para que les hablen. Dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. Versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fíjate hasta aquel grado Joás desvió su corazón, que Dios manda profetas para que les dicen, hey, regresen, vuelvan el celo que tenían anteriormente por la casa de Dios. Dice que no los escucharon. Entonces Dios manda a Zacarías, quien fue el hijo de Joiada, se para y les profetiza y les dice, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Dios? ¿Por qué han abandonado a Dios y se han ido tras los ídolos? Y sabes, era Dios mismo corrigiéndolos, y ellos rechazaron, principalmente Joás, rechazó la corrección divina. Lo mandó a volar, y no solamente lo mandó a volar, ¿sabes qué hizo? Mandó que lo mataran. Joás mandó a matar a Zacarías, hijo de Joiada. En lugar de arrepentirse, endureció su corazón contra la voz profética que le estaba hablando. El rechazo a la corrección siempre nos lleva a la ruina. Escucha bien esto, el rechazo a la corrección siempre nos va a llevar a la ruina. Y fue lo que llevó a la ruina al rey Joás. Vienen profetas y le dicen, hey, vuélvete a Jehová. Lo rechaza. Viene Zacarías, el sacerdote en turno en ese momento, y no solamente rechaza a Joás, sino lo manda a matar. Y eso fue la ruina para Joás. No debemos de rechazar la corrección divina. Y cuando el Señor nos confronta, debemos de tener la humildad para arrepentirnos en vez de endurecer nuestro corazón. Porque el rechazo a la corrección siempre nos va a llevar a la ruina. Es como aquel paciente que está enfermo, tiene algún padecimiento, va al médico, el médico le da una receta, le da medicinas, pero porque no le gusta el sabor de la medicina o no le gustan las inyecciones, ¿qué es lo que hace? Las rompe, lo destruye, lo tira. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está destruyendo lo que puede ser su cura. Rechazar la corrección de Dios es escoger la destrucción o una eminente futura destrucción y ruina para nuestras vidas. Así que cuando el Señor nos confronta, debemos de tener la humildad de escuchar su voz. Y tercer punto, el trágico final de Joás. Ahí mismo en 2 de Crónicas, pero vamos al versículo 23. Dice, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él,
y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Versículo 25, fíjese. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él y sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ese fue el trágico final para Joás. El fin de los que se apartan de Dios normalmente es vergonzoso y doloroso. Joás comenzó bien. Comenzó a desviar su corazón al dejar de escuchar la voz correcta. Y por último, tuvo un trágico final. Primero lo derrotan sus enemigos. Lo leemos en el versículo 23 y 24. Dios permite que venga un ejército pequeño y venza a Judá. La fuerza de un rey, y especialmente cuando leemos la historia de los reyes, no estaba en su ejército. La fuerza de los reyes no estaba en el ejército, sino estaba en su comunión que tenían con Dios. Por eso es que cuando Joás aparta su corazón de Dios, aunque era un ejército que tenía fuerza, vino un ejército pequeño y los derrotó. Porque su fuerza no venía de cuán armado estaba su ejército, cuán grande o fuerte venía de su comunión con Dios. Y sin Dios, mis queridos hermanos, cualquier batalla está perdida. Sin Dios, cualquier batalla que enfrentes está perdida. Sin Dios, cualquier batalla está perdida. Un corazón sin Dios viene una pronta derrota. Fue lo que le pasó a Joás. Ahora, no solamente lo derrotó uno de sus enemigos pequeños, que cuando viene todos dijeron, pues está papita, no es un ejército pequeño, pero los derrotaron. Y no solamente eso, sino que se enferma Joás. En el versículo 25 vemos que Joás quedó herido de gravedad. Muy probablemente las heridas que le causaron en ese conflicto probablemente le causaron infecciones, y queda herido y queda enfermo después de ese enfrentamiento. Y el mismo rey Joás, que una vez tuvo honor y lo honraban porque había sido uno de los reyes más jóvenes y había hecho cosas increíbles, ahora queda solo, vulnerable y queda abandonado. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús lo dijo, separados de mí nada podréis hacer. Joás decidió separarse del Señor y terminó solo, traicionado y abandonado. Alejados de Dios, incluso los más poderosos quedan desamparados. Joás se había convertido en un rey poderoso, pero se separó de Dios. Lejos de Dios, la fuerza se va y viene debilidad. Y no solamente eso, no solamente lo derrotó un ejército pequeño, se enferma y comienza a tener, y lo abandonan, pero tiene una muerte fea, deshonrosa. Lo traicionaron los mismos que lo habían aconsejado. Los mismos que lo habían aconsejado ahora son los mismos que lo vinieron a acusar y a juzgar y a culpar. Está en el versículo 25. Si me ayudan en el piano, voy a leer el versículo 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. ¿Quiénes lo dejaron agobiado? Los mismos príncipes que le habían aconsejado, no escuches la voz del sacerdote. Esos mismos príncipes lo abandonaron, lo dejaron agobiado, y no solamente eso, dice que conspiraron contra él y sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada. O sea, los mismos que le dijeron, no los escuches, mándalos a volar, vámonos por acá. Ahora dicen, tú eres culpable de haber matado a Zacarías
y de no haber escuchado al sacerdote. Y ¿sabes qué hicieron? Dice, lo hirieron en su cama y murió. O sea, lo traicionaron. Y él, estando convaleciente, vienen y lo culpan. Le dice, tú mataste a Zacarías. Pero mugrosos desgraciados eran los que lo habían mal influenciado. Pero también Joás, que se dejó de influenciar por ellos. Y ahora cuando él necesitaba la ayuda, ¿sabes qué vinieron? Lo acusaron de su desgracia y lo mataron. Él estaba ahí agobiando en su cama y lo mataron. Sus propios siervos se levantaron contra él y lo mataron en su propia cama. Murió traicionado, sin gloria y sin honra. Porque, mi querido hermano, el pecado siempre te va a cobrar la factura. Aunque por el momento parece ser que está muy padre. El pecado siempre va a cobrar factura, tarde o temprano. Y quien abandona a Dios, al final cosecha vergüenza. Pero ese no es el deseo para ti ni para mí. La vida de Joás es una advertencia de que no basta con un buen inicio. Ay, hermano, es que yo cuando conocí al Señor, 3 ángeles bajaron, ¿no? Me cargaron, viví qué padre que tuviste una experiencia muy hermosa. Pero ¿y después? ¿Seguiste en los caminos del Señor? Porque no basta solamente un buen comienzo. Lo importante es que terminemos la carrera. Lo importante es que terminemos la carrera. Dios espera de nosotros fidelidad. ¿Sabes cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Escucha bien esto. Dios espera fidelidad de tu parte. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué padre que tuviste un excelente inicio en tu caminar con Dios. Sigue así. Termina la carrera. Porque muchos no la terminan. Muchos en el camino desvían su corazón. El ejemplo de Joás, que desvió su corazón a escuchar la voz incorrecta. El pecado. Tal vez tu corazón se ha desviado un poco. El Señor te dice: vuelve, vuelve, vuelve. Necesitas morir. Necesitamos morir. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor Jesús cuando nos dice: niégate a ti mismo y toma tu cruz? Está diciendo: muérete, muérete, muérete a ti mismo. Como Joás, muchos empiezan bien, bajo una buena influencia, pero cuando esa guía falta, es cuando se revela si la fe era genuina. Probablemente Joás solamente estaba viviendo de la fe de joyada, nunca desarrolló su propia fe. Por eso es cuando le falta joyada, se encuentra perdido. En la vida cristiana es tan importante ser guiados, ser enseñados, ser pastoreados, ser mentoreados. Pero cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestra propia fe. Porque ¿qué pasa como a Joás el día que ya no estuvo su mentor, que murió? No había desarrollado una fe propia y se perdió. Fácilmente se perdió. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quién está guiando tu vida hoy? Cierra tus ojitos ahí en tu lugar. La primera pregunta que te quiero hacer: ¿quién está guiando tu vida hoy? ¿Es la voz de Dios o son las voces del mundo? Porque podemos responder de manera muy rápida: no, la voz de Dios. ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Quién está guiando tu vida hoy? ¿La voz de Dios o la voz del mundo? Segunda pregunta que te quiero hacer: ¿estás reparando tu templo interior o estás permitiendo que ídolos entren? Y tercera pregunta:
¿Estás dispuesto a perseverar en fidelidad a Dios hasta el final? Porque el cristiano fiel no es solamente cómo comienza, sino cómo termina. Joás, un niño de 7 años, comenzó bien. Tenía un mentor, pero nunca desarrolló una fe propia. Vivía de la fe de Joiada. Es por eso que cuando Joiada se muere, él se siente perdido y desvía su corazón. Uno de los errores que cometió Joás fue, aunque comenzó bien, nunca derribó lugares altos. Y tal vez hoy en tu vida hay lugares altos que no has derribado. Caminas con Dios, no sabemos canciones, nos hemos aprendido el lenguaje cristiano, hemos aprendido a comportarnos bien en lugares donde debemos de comportarnos bien. Pero hay lugares altos que no hemos derribado. Pecados, vicios como drogas, como el alcohol, orgullo, lujuria, inmoralidad sexual. Y son ídolos que están ahí y que tarde o temprano, si no los derribamos, nuestro corazón se va a desviar. Otra de las cosas que Joás hizo fue que perdió el celo por la casa de Dios. Dejó de importarle las cosas de Dios. Dejó de invertir en las cosas de Dios. Y al final terminó solo, abandonado. Y los que decían ser sus amigos lo mataron en su propia cama. ¿Quién guía tu vida hoy? ¿Quién está guiando tus decisiones? ¿Dios? ¿O la voz del mundo? ¿O eres tú mismo? ¿Estás reparando tu templo interior o estás permitiendo que ídolos entren? Y la última pregunta, ¿estás dispuesto a perseverar hasta el fin? Joás, un rey que comenzó bien, pero no perseveró hasta el final.